buenas noches. Dios les bendiga. Saludo a Juan David. Que Dios les guarde en este nuevo día, en este nuevo sábado. Con la mano de Dios aquí, dándole inicio a este tiempo especial, dada pues estas circunstancias también muy especiales que estamos viviendo como nación y que estamos viviendo como mundo, como planeta específicamente. Feliz noche a la familia Cruz. Saludos a Liz, a Sandra, a Leonardo, Supertuche, Juan David. Dios me bendiga inmensamente en este nuevo día, en este nuevo tiempo, con eh, la esperanza de poder compartir este tiempo especial, de poder disfrutar este día especial, ya que no nos podemos reunir. Doris, familia Martínez, Giovanni, Miguel, que Dios les bendiga. Por aquí saludándolos mientras arrancamos. Por aquí veo también a Juan Pablo. Saludos, Pablito, Dios te bendiga. Nairobi, qué bueno poder verles, qué bueno poder saludarles. Bueno, vamos a hacer una corta oración para que podamos entonces iniciar este tiempo especial. Olguita, Bernardinelli, bendiciones también. Jacqueline, Dios les guarde. Bueno, bendito Padre, queremos darte muchas gracias en este nuevo día, en esta nueva noche. Queremos de manera muy especial pedirte como siempre a ti, Espíritu de Dios, que nos des luz y que nos des dirección en este espacio especial. Que seas tú dándonos la guía que cada uno de nosotros necesitamos. La guía que necesitamos como iglesia, la guía que necesitamos como familias, la guía que necesitamos cada uno de nosotros como miembros de tu iglesia, como personas individuales a las que tú has diseñado y con las que tú tratas y te relacionas, a las que tú le has manifestado tu gracia y tu salvación. Y también, Señor, pedir dirección para esta ciudad, pedir dirección para este departamento, para esta nación y para el mundo, Señor. Son tiempos muy particulares, son tiempos muy especiales. De hecho, nos encontramos frente a una situación, una circunstancia que por lo menos no la habíamos contemplado. A veces nos despertamos y nos vemos nuevamente en esta realidad y nos parece increíble, de verdad que nos parece sorprendente lo que estamos viviendo, pero también tenemos en cuenta lo que tú nos has enseñado en 1 Corintios 2:9, Señor. Cosas que ojo no vio, que oído no oyó, y que al hombre no se le ha ocurrido, son las que tú has preparado, Señor, para aquellos que tú conoces y aquellos a quienes tú te has manifestado. Quédate con nosotros en este día especial, Espíritu Santo, dándonos dirección a través de tu palabra, iluminándonos y fortaleciéndonos por medio de ella, sustentándonos. Porque como dice las mismas escrituras en Romanos 15:4, toda esta palabra se ha escrito para infundir esperanza a nuestras vidas y a nuestro corazón. Quédate con nosotros en este tiempo especial, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, le reitero nuevamente las buenas noches. Hace exactamente el martes estuvimos estudiando un poquito Éxodo 17. Titulamos específicamente el tema la victoria que tuvo Dios frente a Israel, frente a Amalek. Entonces vimos la victoria de Dios. Dios vence a Amalek, ¿cierto? No decíamos Israel, sino Dios, porque estábamos hablando acerca de cómo a través de esta experiencia particular, cuando Moisés sube con Ur y con Aarón a ese monte, y cómo deja de manera connotada y denotada el hecho de que en la medida en que ellos prevalecían en oración, ¿cierto? La gloria y el poder de Dios se manifestaba sobre el pueblo para la victoria, y cómo cuando claudicaban, pues indefectiblemente el pueblo que estaba ahí en la batalla, Israel, iba desfalleciendo, caía, empezaba a retroceder, empezaba a ser vencido. Y en conclusión, pues lo que pudimos sacar de toda esta lección especial fue que
a través de la oración de manera muy especial, podemos realmente convocar los poderes maravillosos de nuestro Dios, el poder maravilloso del Omnipotente, el poder maravilloso del cielo. Es a través de su presencia y es a través de su gloria suficiente y magnífica. Hoy quería entonces invitarles a compartir un tema que de pronto compartimos usualmente una vez al año, a veces 2 veces al año, pues muy importante para nosotros, dado aún la misma disciplina que hemos establecido, el mismo compromiso que hemos asumido como iglesia a través de ese shack que se llama casa de oración y por medio de la cual pues hemos tratado de estar vinculados los unos con los otros como iglesia, pero también de manera muy especial pues hemos podido compartir los unos con los otros, pues son tiempos particulares que no podemos reunirnos, no podemos congregarnos, más ahora que veía esta tarde una noticia lamentable, ¿no? Una iglesia en Nueva York completa, desde su mismo pastor, y la mayoría de la congregación pues han sido infectados con este virus. Entonces, pues lamentablemente por ahora nos toca trabajar así a la distancia, pero lo importante es que contamos, como nos enseña Efesios 4, con la unidad del Espíritu Santo. Y lo importante es que nosotros pues también seamos obedientes a la dirección del Espíritu Santo y seamos solícitos en esa unidad. Quería entonces invitarlos hoy para que estudiáramos Lucas 11 del 1 al 13, teniendo en cuenta lo que hemos venido desarrollando, la dinámica que hemos venido trabajando como iglesia, que es estar todos unidos en oración, no solo para estar unidos como iglesia, que es muy importante, sino también porque pues tenemos que mirar y revisar que lo que está sucediendo a nivel mundial no es cualquier cosa. Y nosotros tenemos un elemento que era lo que estudiamos el día martes, ¿cierto? A través de esta historia de Israel y de Amalek, de que nosotros por lo menos sabemos y entendemos que a través de la oración podemos convocar la fuerza, el poder del cielo, que hace prodigios, que hace proezas y hace maravillas. Y por eso quisiera invitarles entonces para que fuéramos a Lucas capítulo 11, versículo del 1 al 13, y estudiáramos este excelente pasaje donde a alguien se le ocurrió lo que de pronto a otros no se les había ocurrido. Como alguien comentaba alguna vez acerca de esa experiencia que tuvo Newton con la manzana. Él se preguntaba cuántas manzanas habían caído antes de lo que le pasó a Newton y cuántas manzanas le cayeron sobre la cabeza a cuántas personas antes de lo que le pasó a Newton. Pero Newton se hizo la pregunta que al parecer otros nunca se hicieron. Y aquí se presenta una situación muy parecida, dado que muchos, ¿cierto?, compartían con Jesús, le vieron continuamente, ¿cierto? Estaban con él, tenían una relación con él, caminaban con él, compartían con él y tuvieron la oportunidad de verle orar continuamente, porque si hay algo que es descollante dentro de la biografía, ¿cierto? Que vemos en los evangelios, por lo menos en los sinópticos, en Mateo, en Marcos, en Lucas, y también pues lo que encontramos en Juan, vemos que definitivamente nuestro Señor Jesús era un hombre que se identificaba y cuya cualidad muy particular era la oración. Era Dios hecho hombre, pero la oración era indefectiblemente una herramienta, era un estilo de vida, un distintivo en la vida de nuestro Señor Jesús. Y los que estaban ahí al lado de él, los testigos, los que caminaban con él, no solo los 12, porque habían otro número de discípulos, eran testigos de este estilo y de esta vida que llevaba Jesús de oración. Vamos entonces a leer el texto y vamos a plantear cómo queremos compartirlo el día de hoy y vamos entonces a desarrollar la temática de acuerdo a lo que hemos preparado para este día. Lucas 11, del 1 al 13, dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel,
Respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bien, el martes pues veíamos cómo Moisés, junto con su equipo de apoyo, pero específicamente Moisés como el líder que era en este momento, el pastor de toda esta congregación de Israel, intercedió delante de Dios y la gloria de Dios se manifestó. Pues vamos hoy a mirar entonces la lección de propia mano de nuestro Señor Jesús, cómo orar, qué elementos introducir dentro de la vida de oración y cómo podemos nosotros enriquecer nuestra vida de oración y tener una oración efectiva, una oración idónea. Esto no estamos hablando aquí de algo garantizado, ¿cierto? No estamos garantizando nada concreto, lo que estamos diciendo es que vamos a aprender cómo es que verdaderamente se ora. Vamos a mirar las vocales, ¿cierto? Y luego vamos a mirar el resto de lo que se necesita, como se hace inicialmente para aprender a leer, ¿cierto? Primero se empieza con las vocales, luego con las consonantes, luego entre ellas se van mezclando, finalmente se van formando las palabras y así se empieza a leer, pero se empieza siempre por lo básico. ¿Qué es lo básico? Las vocales. Así vamos a mirar hoy lo básico, lo esencial para la vida de oración y poco a poco entonces ya la idea es que en la medida en que yo ore, en la medida en que yo ejercite, en la medida en que yo lo haga una disciplina para mi vida, entonces así irá madurando e iré creciendo e iré mejorando mi vida de oración y de mi relación personal con Dios. Bien, a manera de introducción, tengamos en cuenta que lo que este discípulo le está diciendo específicamente a Jesús es: enséñanos a dirigirnos a Dios, de acuerdo a lo que significa la palabra en concreto, ¿no? Guiarse, ¿cierto? Proceso normal. ¿Cómo ir ante su presencia? ¿Cómo llegar ante Él? Podría decirse teniendo en cuenta lo que significa esta palabra. Ya de antiguo los maestros judíos, ¿cierto? Ustedes ven que el discípulo, que no sabemos exactamente si fue uno de los 12 o fue uno de los grupos, del grupo grueso, del grupo mayor, puede haber sido uno de los 70, pudo no haber sido de ese grupo de seguidores que él tenía, no dice en concreto quién fue específicamente, ¿sí? Ni dice en qué lugar específico sucedió, ¿sí? Sabemos que pudo haber sido aquí en Galilea y que según parece el Padre Nuestro que está narrado o la instrucción que está dando Jesús en el Sermón del Monte pues es en Judea. Dice que ya de antiguo los maestros judíos tenían por costumbre enseñar a sus prosélitos o discípulos oraciones de memoria. Ya existían unas clásicas que son fundamentales dentro de esta cultura, como la que se conoce por ejemplo como el Shema, Deuteronomio 6.4, que dice: oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y esa es una oración que es fundamental, de hecho, ya aplicada a nuestra vida y a nuestra teología, es una verdad determinante, ¿no? Dioses no hay sino uno solo, solo hay uno que es Dios y ese es el Dios que nosotros, por la gracia suya, hoy podemos conocer. Dice que estas las enseñaban de memoria, así se practicaban en el ejercicio de su espiritualidad. Pero lo lamentable es que a veces lo que se vuelve repetitivo va perdiendo como su esencia, va perdiendo su espíritu, va perdiendo la parte empática y se convierte simplemente en una repetición seca, en una repetición hueca, en una repetición sin sentido, lamentablemente. Por eso en Mateo 6, del 5 al 8 ya Jesús denunciaba lamentablemente esta decadencia en esa práctica de la vida de oración que tiene que ver con que lamentablemente se la aprende de memoria y lo único que se hace es repetirse, pero no se le pone el espíritu, la esencia a lo que se está haciendo. Entonces,
nos encontramos con esta realidad a veces. Dice Mateo 6 del 5 al 8, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros las pidamos. Si miramos y revisamos el resto del pasaje ahí en Mateo 6, vemos que la misma denuncia lamentablemente llevó que hacerse, tuvo que frente al ayuno, como también tuvo que darse frente a la misericordia o al limosna. Prácticas que fueron cayendo en desuso y que lamentablemente se convirtieron en actividades un poco insulsas, vacías, porque carecían de fondo, del fuego, de la esencia, de la pasión a la hora realmente de hacerlas. No se nos dice exactamente, como les decía, quién lo sugirió, pero sí alguno de ellos lo hizo, alguien que tuvo que haberse visto impresionado por la manera como él oraba. Tuvo que darse cuenta que era distinto, aunque él sabía, y algunos habían visto cómo Juan, aún el Bautista, a sus seguidores les había enseñado dentro de toda esta cultura. Ellos vieron que Jesús tenía alguna manera distinta de orar y por eso ellos también sintieron ese deseo. Lo cierto es que hecha esta solicitud, pues el gran maestro procedió a satisfacer dicha petición y vamos a mirar aquí entonces, para que lo estudiemos, vamos a mirarlo a través de tres afirmaciones que hace Jesús específicamente, ¿cierto? Cuando él les dice, y les dijo, cuando oréis, luego les dijo, os digo que aunque se levante a dárselos, aunque se levante, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo. Y finalmente os digo, pedid y se os dará. Este os digo es una afirmación, es una sentencia, es cuando uno está afirmando algo, algo certero, algo cierto. Por eso vamos a mirar entonces este pequeño pasaje a través de estas tres afirmaciones y por eso le hemos llamado tres afirmaciones de Jesús acerca de la oración. Algunos específicamente le llaman el modelo bíblico de la oración o el modelo de Jesús de la oración. Nosotros vamos a mirarlo, ¿cierto? Como esas tres específicas afirmaciones que Jesús hace de manera determinante acerca de la oración. Entonces, lo primero que afirma, ¿cierto? Dice en el versículo 2, y les dijo, cuando oréis, decid. De hecho, ahí la palabra orar está en imperativo, ¿cierto? Entonces, ustedes van a orar de esta manera determinante. Entonces, hay un modelo a seguir que es el que nos encontramos cuando llega y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vemos entonces que para quienes han visto el modelo en Mateo 6, este es un poco más corto, hay alguna situación específica final que se obvia, pero en concreto el modelo esencialmente es el mismo. Entonces, lo primero que nos ofrece aquí Jesús con respecto a la oración es un modelo, un ejemplo. Y como les digo, este modelo de pronto puede ser el modelo de las vocales, lo básico, el A, E, I, O, U, o como algunos llaman el ABC de la oración, lo básico, lo esencial, lo fundamental, pero aplicado, ejercitado, con disciplina, con constancia, va a ir abriéndonos las puertas para ir creciendo y madurando en ella. Hay una famosa historia, algunos han oído, de George Mueller de Bristol, un famoso hombre de Dios, distinguido porque continuamente tuvo una vida de oración reconocida a nivel social. Tuvo dos orferinatos, los que fundó, los que constituyó y los que sostuvo, dicen los que conocen su historia y los que cuentan su biografía, a través de una vida de oración. Él en concreto no pidió, no demandó nada directamente a la gente. Sí, dicen algunos, él escribía, ¿cierto? En sus sitios de trabajo, sí exponía las necesidades que tenían, ¿cierto? Necesidades de esto, de aquello, de una cosa, de la otra, pero propiamente nunca fue
directamente a tocar una puerta, pero Dios siempre le proveyó. Algunos hablan de estadísticas de 30.000, 35.000, ¿cierto? Peticiones en concreto que fueron dadas en respuesta a las demandas, a las súplicas y a las rogativas de este hombre. Eso no significa pues que fuera el especialista, pero es un testimonio interesante que nos recuerda que él empezó con oraciones muy básicas, empezó con oraciones concretas, fundamentales, elementales, de pronto tomando en cuenta este modelo, y poco a poco fue creciendo. En un material muy interesante donde alguien ha tomado el catecismo de Lutero, ha tomado el catecismo de Heidelberg, está haciendo un estudio, una comparación y haciendo unos comentarios acerca de la oración como tal, hace estos comentarios que quisiera, pues, me parecen pertinente compartir con ustedes con respecto a este modelo a seguir. Dice, ¿cómo es preciso orar? No es casual el que Jesús haya dado un formulario en el Padre Nuestro para enseñar a los hombres a orar bien. Dios mismo nos enseña cómo es preciso orar, porque es Jesús quien nos está enseñando. Porque tenemos una gran cantidad de cosas que pedir, ¿cierto? Dice Calvino que todo lo que Dios nos va a dar, gracias a Dios, para eso nos ha enseñado a orar, para que nosotros esas cosas que Dios nos va a dar, lleguen por medio de la solicitud que hacemos a través de nuestra vida de oración. Y creemos que lo que deseamos es siempre lo más importante. Por lo demás, es necesario que lo creamos. Pero para que nuestro acto llegue a ser una oración verdadera, es preciso aceptar el ofrecimiento que Dios nos hace, de enseñarnos cómo orar. No podemos orar por nosotros mismos, y si tenemos decepciones en la oración, es preciso aceptar que Dios nos muestra el camino de la verdadera oración. Si mi vida de oración es una vida infructífera, ¿por qué no voy a Dios y por qué no empiezo yo a seguir específicamente su pauta, su enseñanza, su modelo específicamente? Esta disciplina no es necesaria, esta disciplina nos es necesaria, la de la oración. Si falta, no debemos admirarnos de gritar en el vacío, en lugar de encontrarnos en la oración que está ya acogida, o sea, la oración que ha sido atendida por Dios. Seamos felices por poseer esta fórmula del Padre Nuestro, dicen los reformadores, a fin de que al orar así podamos aprender la verdadera oración. Ya ves, o sea, este es un ABC, este modelo que nos enseña el Señor Jesús, pero que aplicado y en la misma medida en que tú te vas haciendo maduro, en la medida en que tú vas creciendo en tu oración, te vas a dar cuenta que no es un modelo tan fácil, tan simple, y tampoco es un modelo tan inocuo como para decir, eso fue lo primero y hacia más adelante de pronto lo voy a perder de vista. Nunca lo vamos a perder de vista, porque es un modelo perfecto que no pasa de moda en ninguna situación. Dice que Calvino declara con razón que para orar no podemos actuar como extranjeros, sino comportarnos como ciudadanos del pueblo de Dios. Debemos aceptar su constitución, sus normas y reglas. Con esta condición es como se da una acogida favorable y se responde a los problemas de nuestra vida. Pudiéramos resumirlo ahí, en esta última frase, recordando lo que nos decía el Señor Jesús en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esas demandas que arrancan desde el versículo 25 hasta el 32, Dios las satisfará en su momento. Pero busquémosle primeramente a Él. Miremos entonces, vamos a estudiar entonces el modelo en concreto. Tiene unos elementos específicos, vamos a tratar de mirar grosso modo lo que alcancemos a mirar el día de hoy, y pues espero que no sea gravoso, que de pronto tengamos que dejar alguna parte de este tema para la próxima ocasión. De todos modos, vuelvo y les insisto, creo que nos hemos vinculado en una dinámica muy especial, que es esta dinámica de la oración, y todo lo que podamos aprender concerniente a este tema, todo lo que podamos crecer en relación a este tema, especialmente que lo estamos haciendo, lo estamos aplicando, lo estamos ejerciendo, pues no perdamos de vista poder tomar todo concepto que nos ayude a enriquecer esa práctica. Entonces, vamos a arrancar con el primer elemento específico que nos dice el Señor Jesús, y nos dice y nos invita a acercarnos a Dios y decirle, Padre nuestro. Primer elemento, la filiación. Indiscutiblemente, no podemos acercarnos a quien no conocemos y no podemos ir a pedirle a quien no está interesado por nosotros.
Normalmente cuando los niños están de pronto en un bingo, en una kermés, están en alguna actividad lúdica donde los padres, ¿cierto? Están ahí reunidos, pero ellos están jugando y en algún momento de pronto hay algún juego, hay alguna actividad o hay algo que ellos se quieren comer. Inmediatamente, ¿qué hace el niño? El niño va y pregunta, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale la boleta? ¿Cuánto vale ese mango? ¿Cuánto vale ese helado? Apenas usted le dice el valor, ¿el niño hacia dónde corre? El niño corre hacia sus padres. El niño no va a correr a la primera persona que está a un lado o a la primera persona que aparezca. El niño va a correr a aquel con el cual él sabe que tiene una relación, que sabe que es su padre. Algo muy importante también aquí a tener en cuenta, ¿no? Cuando nosotros tomamos de presente esta relación, esta afiliación, y es el hecho de tener claro a quién le vamos a pedir. No sé si a usted le ha tocado alguna vez hacer solicitudes frente al Estado, hacer solicitudes ante alguna institución o frente a alguna entidad del Estado. Y muchas veces usted llega a preguntar, es que necesito tal circunstancia o necesito pedir esto, ¿a quién me dirijo? No, que a fulano. Usted se dirige a fulano y le contestan, no, que es a Mengano. Usted se dirige a Mengano y le dicen, no, que era fulanejo. Y la verdad, lamentablemente, la burocracia, no solo aquí en Colombia, en todas las entidades estatales del mundo, lo único que generan es congestión y a veces confusión. No sabe uno a quién dirigirse específicamente. En cambio, aquí lo primero que nos enseña Jesús es que cuando yo voy a orar, tengo claro a quién me voy a dirigir. Tengo claro a quién le voy a presentar mi petición, que nunca se va a embolatar en congestiones de burocracia. Nunca se va a perder frente a un conmutador. Si a alguno de ustedes le ha tocado llamar a un conmutador, donde después de media hora el conmutador le sigue diciendo, tenga la amabilidad de esperar ahí en la línea, no vaya a colgar, que para nosotros es muy importante su llamada. Y ahí usted puede estar media hora, 40, 45 minutos. ¿Qué importancia realmente te está diciendo que tiene tu llamada frente a ese tipo de circunstancias, de situación? Eso nunca nos va a pasar con Dios. Gloria a Dios que eso no va a ser. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. En Juan 1, 12, 13, Juan nos recuerda, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De igual manera, en Romanos 8, 14 al 17, nos recuerda el apóstol Pablo que es el mismo Espíritu Santo quien nos recuerda cuál es nuestra identidad. Romanos 8, 14 al 17. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa expresión Abba Padre es una expresión muy de la cultura hebrea y específicamente es una referencia muy íntima que se hace hacia el papá. Es una referencia como cuando ya en la afinidad que uno tiene con su papá, usted le dice papito, apito, apá, o como me decía a mí mi hijo cuando era más pequeño, api, y a la mamá le decía ami, era lo que él alcanzaba a decir, pero es una referencia muy íntima, muy personal. Entonces, eso es lo que significaba padre, que hay una relación muy íntima y muy profunda. Y para concluir este punto importante de nuestra afiliación, cuando nos vamos a dirigir, Gálatas 4, 4 al 6, nos recuerda. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu
de su Hijo, el cual clama, nuevamente como vimos en Romanos, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Entonces, qué importante este primer punto para que recordemos lo que nos está enseñando el Señor Jesús. Cuando nosotros nos dirijamos a nuestro Dios, tenga presente que nos dirigimos a nuestro Padre. De todos modos, no solamente era una enseñanza acerca de a quién dirigirme y mi afinidad, sino que Jesús de hecho estaba rompiendo paradigmas que dentro de la cultura no se concebían. Escasamente a Dios se le llamaba Padre de Israel, pero como el líder, como el creador de toda esa colectividad, de toda la nación. Pero que alguien específicamente se dirigiera a él como padre, no se concebía, no estaba dentro de su cultura. Normalmente su nombre ni siquiera se pronuncia porque es un nombre estrictamente, es demasiado santo, es demasiado apartado. Pero ya cuando Jesús nos dice que nosotros podemos decirle Padre, pues estaba rompiendo, ¿cierto? Una cantidad de paradigmas, de distanciamientos que de alguna manera, pues dentro de la cultura había con relación a su Dios. Entonces, partamos de ese hecho mismo y nosotros también en nuestra vida. Qué importante que nosotros también empecemos a romper esos paradigmas y a entender que tenemos una relación profunda, íntima, real y verdadera, concedida por el mismo Dios a través de la obra que el mismo Jesús consumó en la cruz y que por la misma gracia de Dios nos ha sido ofrecida a cada uno de nosotros. Por eso decía en Juan 1, 12, 13, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Así fue la oferta, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, primer punto para incluir siempre en nuestra vida de oración, no olvidemos, nuestro Dios es nuestro Padre. Nuestro Padre es Dios. A Él es a quien vamos nosotros y ante quien nos presentamos por la gracia y por los méritos de Jesucristo. Muy bien, segundo punto, segundo elemento que es muy importante que nosotros podamos incluir dentro de nuestra vida de oración. Ya sabemos entonces a quién va nuestra petición, a quién va nuestra rogativa. Y en este orden de ideas, pues no nos vamos a confundir cuando algunos se ven de pronto frente a la Trinidad y se ven entonces frente al Padre, se ven frente al Hijo, frente al Espíritu Santo. Igual son Dios, son Dios. Entonces, cualquier solicitud que tú le pidas a cualquiera de ellos, no hay problema. Pero lo primero que nos estaba enseñando Jesús de manera fundamental es que es a Dios en concreto a quien se le eleva la petición. Sabemos a quién le hacemos la solicitud. Segundo punto, muy importante, dice Padre nuestro que el cielo, porque es nuestro Padre celestial, como lo insistía Jesús en Mateo continuamente, vuestro Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta parte también es muy importante de tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque el nombre, dentro de la cultura oriental, dice todo de nuestro carácter. El nombre de Dios es su carácter. Expone su carácter, expone lo que Él es, expone su persona. Recordemos que Jacob fue llamado así y pues en su momento se comportó así. Jacob era engañador, ¿cierto? Y se portó de esa manera cuando se robó la bendición de su hermano. De igual forma, ¿cierto? Inicialmente Abraham se llamara Abraham, enaltecido, pero luego Dios decide cambiar su nombre y se llama Abraham, que es padre de multitudes, ¿cierto? Su realidad cambiaba y se relacionaba ahora con ¿qué? Con su nombre. Por eso en Éxodo 34, del 5 al 7, nos enseña el carácter de nuestro Dios, quién es en esencia nuestro Dios. De hecho, cada uno de los nombres que a veces encontramos en la Biblia, nos encontramos con Jehová Shalom, con Jehová Nisi, ¿cierto? Nos encontramos con Jehová Jireh. Lo que están hablando cada uno de esos nombres es acerca de sus atributos, y sus atributos hacen parte de su carácter. Dios es proveedor, Dios es quien me distingue, Él es mi estandarte, Dios es Dios de paz, Dios es mi pastor, ¿cierto? Y así nos vamos encontrando. Jehová Sebaot, Él es el Dios de los ejércitos. Esas
Esos nombres hablan acerca de sus atributos, de su característica. Pero en Éxodo 34, del 5 al 7, nos encontramos una situación muy específica porque Moisés quiso verle, quiso poder percibirle y Dios le brindó una oportunidad muy especial, pero no pudo verle en concreto, pero sí le permitió una oportunidad muy especial y pudo tener un concepto claro del carácter de nuestro Dios. Éxodo 34, del 5 al 7. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí nos encontramos entonces con una descripción del carácter de nuestro Dios. Nos encontramos que Él es fuerte, que es misericordioso, que es piadoso, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia y en verdad, que guarda la misericordia, que perdona aún la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente a aquel que es malvado. Y lamentablemente lo que se siembra tarde o temprano se cosechará. Caso contrario, cuando nos volvemos, cuando corregimos, pues Dios sabrá perdonarnos y sabrá qué cosecha o de qué manera enmendar esa posible cosecha dañina y nociva que podemos lamentablemente recoger. Por eso a veces uno se convierte en su momento, uno cambia su vida, uno se vuelve a Dios, pero hay muchas cosas que se siguen dando y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Yo ya me volví a Dios, yo ya inicié una nueva vida así, pero hay una cosecha que quedó sembrada lamentablemente y que es necesario, ¿cierto? En el tiempo y en la medida en que yo empiece a obrar, a hacer una nueva siembra, a trabajar nuevamente mi barbecho, a ir quitando las piedras, las raíces, a ir trabajando una nueva tierra, ¿cierto? Como le llama Oseas al corazón, ir trabajando una nueva vida, entonces así también iré haciendo una nueva siembra y empezaré a recoger una nueva cosecha de acuerdo a la voluntad y a la soberanía de Dios. Entonces, no nos olvidemos, de hecho, el Salmo 9:10 nos recuerda algo muy importante cuando nos dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Qué interesante. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Hoy, de hecho, en el mundo secular, en el mundo comercial y aún en el mundo, cada una de las diferentes relaciones que se dan en el mundo y en la vida diaria, hay personas que tienen un nombre cuya reputación genera cierta garantía. Cuando algunas personas en el mundo del deporte dicen tal jugador va del equipo a tal equipo, cuando ya conocen su nombre, ¿cierto? El solo hecho de oír su nombre, porque algunos ya lo han conocido, lo han visto, bueno, va a elevar el nivel del equipo, se esperan mejores resultados. Y así mismo pasa con respecto a los artistas, pasa con respecto a un líder, ¿cierto? El que estaba dirigiendo tal empresa o estaba dirigiendo tal actividad, ahora va a dirigir otra actividad, es esa persona, ¿qué persona lo va a hacer? Y apenas oyen el nombre, no, esa persona es de fiar, porque su reputación, ¿cierto? Habla acerca de él, pero su solo nombre dice mucho. Entonces, asimismo, definitivamente quienes conocen el nombre, quienes conocen el carácter verdadero de Dios, definitivamente confiarán en Él, porque Él no defrauda a los que le buscan. Por eso, santificado sea su nombre. Entonces, primer punto, tener en cuenta nuestra filiación y luego tener en cuenta su carácter, quién realmente es Él. Bendito sea nuestro Dios. Tercer punto dice, venga tu reino. Y esto nos habla acerca de qué? De la soberanía de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano. Dios no tiene que pedirnos permiso. Dios no tiene que
anticiparnos, ¿cierto? Aun cuando dice dentro de los profetas menores que Dios no hace nada sin que Él lo anuncie antes a sus profetas, pero no se refiere a que Él no lo puede hacer si no lo anuncia, sino que está haciendo una referencia a que Dios notifica a quienes tienen una relación con Él. Él notifica a su pueblo sus hechos, Él notifica a su pueblo su voluntad. Él es el inaccesible, Él es el desconocido, como lo describe cierto teólogo, pero Él decide ser accesible por medio de Cristo y decide hacerse conocer por medio de la revelación. Por eso nosotros hoy podemos conocer y distinguir su voluntad, conocer y distinguir su dirección, conocer y distinguir sus planes y sus propósitos. Pero Él es ante todo soberano. Miremos lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33 nos recuerda, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquémoslo a Él, busquémoslo a Él. Él es realmente quien tiene el poder sobre toda la creación. El nombre que recibe es Adonai, y eso es lo que significa el soberano. El Adonai es el que está por encima de todo. Algo así nos enseñaban, ¿cierto? Nuestros ascendientes, nuestros abuelos. Una frase muy particular que ellos tenían de decir cuando se referían a que lo que pasaba finalmente es porque así Dios lo permitía y porque así lo había determinado. Y ellos lo decían con una frase muy sencilla. Por encima de Dios no hay nadie. Y eso es lo que significa ser soberano. Por encima de Dios no hay nadie. De hecho, si tú miras en Apocalipsis 4, que hay una experiencia muy hermosa de adoración, vas a ver que se encuentran ciertas figuras delante del trono, bajo el trono, a los lados del trono, pero ninguna figura está encima de la persona que está en el trono, porque por encima de Dios no hay nadie. Eso es en concreto lo que significa su soberanía. Señor, cúmplase lo que tú has determinado, porque finalmente nadie puede echar por tierra, nadie puede revocar lo que tú decides. En defecto sería esta idea que Dios, Él a sí mismo lo decida, que es distinto. Si Él decide una cosa, así será, pero si Él decide que no es así, pues así también será. Pero Él es quien finalmente lo decide. Cuarto punto, muy importante también para involucrar dentro de esta experiencia que tiene que ver con este modelo de oración, ese modelo que nos enseñó el mismo Señor Jesús, y es, hágase tu voluntad. Y aquí entonces es un punto muy importante que está relacionado específicamente con la sumisión. Hágase tu voluntad. Cuando nosotros le decimos así, estamos reconociendo que nosotros estamos para someternos a Él. Nosotros estamos en un estado de sujeción ante su gloria y ante su presencia. Mateo 26 del 39 al 46 nos recuerda algo muy especial, que tiene que ver específicamente con el mismo Señor Jesús. Mira cómo Él nos enseñó esta oración y tiempo después Él mismo lo vemos aplicándola de acuerdo al cuadro que nos recuerda Mateo 26 del 39 al 46. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, y aquí viene la lección, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega.
Qué hermoso ver entonces esta hermosa lección que nos deja aquí el Señor Jesús. Él nos está enseñando a que nosotros tenemos que aprender a decirle, Señor, hágase tu voluntad. Porque cuando yo se lo digo, estoy reconociendo que yo estoy sujeto a Él, que estoy llamado a sujetarme a Él, que estoy llamado a subordinarme. Los límites de nuestra soberbia, ni siquiera nosotros a veces logramos conocerlos ni entenderlos. Es difícil que nosotros podamos proveer como seres humanos el techo de nuestra soberbia. Nosotros, el nivel de nuestra insolencia, el nivel de nuestra soberbia es difícil ponderarlo. De hecho, continuamente, cuando nosotros conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra de Dios y hablándole a creyentes, pasamos por encima de ella, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando con insolencia, estamos actuando con soberbia. Los límites de nuestra soberbia y nuestra insolencia difícilmente pueden ser ponderados, solo los conoce Dios, y gloria a Dios que Él tiene el poder de limitarnos, de sujetarnos, de someternos y de llevarnos realmente a entender este principio tan importante de la sujeción y la obediencia. Hay una frase muy interesante que me encontré en el Catecismo de Lutero que dice de la siguiente manera, dice así: somos demasiado débiles sepamos que nuestra defensa está solo en la oración. Somos demasiado débiles frente al diablo y sus vasallos. Mantengamos firme las armas del cristiano. Ellas nos capacitan para combatir al diablo. ¿Quién ha conseguido esas grandes victorias sobre las empresas de nuestros enemigos que el diablo ha utilizado para esclavizarnos, sino las oraciones de algunas personas que se han elevado como una muralla de bronce para protegernos? Nuestros enemigos pueden burlarse de nosotros. Nosotros podemos afrontarlos, a ellos y al diablo, si nos mantenemos en la oración y si perseveramos en ella. Porque sabemos que cuando un cristiano ora de esta manera, Padre nuestro, que se haga tu voluntad, Dios le responde, hijo mío, sí, se hará a pesar del diablo y del mundo entero. Gloria a Dios. Qué importante entender el valor de la sumisión a su voluntad. Cuando yo me someto a su voluntad, definitivamente Él es quien está respondiendo y asumiendo la responsabilidad de mi vida. Mira cómo cuando el enemigo viene y tienta a Jesús y le dice que le entrega todos los reinos de la tierra, si tan solo postrado le adorare, la verdad que es una gran tentación porque era muy simple acceder a obtener entonces la colonización, el alcance de todos estos reinos. Simplemente era postrarse y adorarlo. Pero ¿qué implicaba? Terminar siendo esclavo de él. Y es lo que lamentablemente pues en el mundo sucede el día de hoy. Hay quienes quieren la gloria, hay quienes quieren la grandeza, hay quienes quieren tener acceso al poder y lamentablemente terminan esclavos. Hay gente viendo la historia en estos días, la biografía de un famoso compositor, o por decir así, productor musical, desde los años 80, un hombre que alcanzó un nivel de reconocimiento y alcanzó un nivel de productividad, pero él mismo tenía que reconocer que todo eso se había logrado a consecuencia de pagar un precio, ser esclavo del trabajo. Y lamentablemente, ¿quiénes tuvieron que asumir la responsabilidad de su esclavitud al trabajo? Su familia. Lamentablemente, su familia. ¿Quieres poder? Obviamente hay que someterse, ¿cierto? Hay que rendirse a quien lo está proponiendo de manera tan fácil, que es solamente someterse y adorarlo. ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Qué le contestó? No, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Prefirió seguir este camino de la voluntad de Dios, que no era fácil, era desafiante, era doloroso. Aun cuando era Dios, se había hecho, estaba en las limitaciones de la humanidad. Y seguir esta ruta era más difícil que haber seguido la ruta que le proponía el enemigo. Pero así nos pasa a veces. A veces nos van a hacer propuestas que pueden ser muy fáciles para llegar a lo que queremos llegar. Pero ten en cuenta si realmente es la voluntad de Dios. Porque si no es la voluntad de Dios, puede que llegues, pero no sabes a quién termines sirviendo. A veces es mejor seguir un poco la ruta desafiante, la ruta difícil, el camino estrecho, pero saber que estamos en el camino correcto, en el camino de su voluntad.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Y no te olvides, ¿cómo contesta Dios cuando nosotros finalmente nos rendimos y nos sometemos? Pues sencillamente Él responderá, hijo mío, sí, se hará a pesar del diablo y del mundo entero, porque su voluntad va por encima y a pesar de lo que otros piensen, propongan y quieran. Aquí entonces estamos terminando esta primera parte que tiene que ver con su gloria y pues a veces uno piensa que esta otra parte tiene que ver con el hombre, pero sigue siendo también relación a su gloria. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que vamos a pedir, pues viene de su mano. Lo que vamos a pedir aquí, ¿cierto? Después de reconocerle, después de entenderle, después de comprender su carácter y saber con quién estoy tratando y saber la afinidad que yo tengo con quien estoy tratando, pues vienen las solicitudes y las solicitudes también de todos modos están afianzadas en su suficiencia, en su poder, en la capacidad que Él tiene para proveer lo que estamos solicitando. Por eso inmediatamente entonces pasa a decir dentro del modelo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces aquí nos encontramos con que un elemento importante que podemos incluir dentro de este modelo y que se nos está enseñando en la vida de oración es que mi provisión viene de Dios. Recordemos Mateo 6, 25 al 32. Mateo 26 del 25 al 32. ¿Sí se acuerdan? Mira lo que dice. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Claro que sí, mi papá y mi mamá fueron los que ellos sabían que yo necesitaba comer, sabían que necesitaba vestido, sabían que necesitaba, qué ropa ya estaba en desuso, qué ropa ya se había acabado, cuándo se habían acabado los zapatos. Sabía que habían que responder con una escolaridad, conocían mis necesidades. Cuando estaba enfermo, me atendían. Ellos estaban pendientes de mí. Por eso 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Definitivamente, si hay alguien que cuida de nosotros, ese es nuestro Dios. En estos días, de acuerdo a esta experiencia que hemos vivido, pues es grato recordar que de pronto hoy usted desayunó, almorzó y no sé si ya comió. Y algunos, pues, de lo que alcanzaron a hacer acopio o de sus compras que están haciendo su comida, como otros, pues, por la provisión de Dios, por el fruto de su trabajo, han podido pronto comer a domicilio o comprar la comida por domicilio. Por domicilio, la hizo en casa, lo importante es, usted desayunó, usted almorzó, usted comió o usted comerá. Yo simplemente quiero recordarle una cosa muy importante. El que le puso la comida en la mesa se llama Dios. Hay un padre, hay una mamá, usted tiene un trabajo, de pronto tiene un empleador, ha habido una provisión, usted fue, trabajó, ganó, llegó un dinero, usted ha pagado, usted lo hizo, y uno puede pensar, yo lo hice, yo me hice, pero la verdad, te digo lo que nos está enseñando aquí, es que el verdadero proveedor, el que sirve la comida en tu casa,
el que te permite ir y encontrar de alguna manera abastecida la alacena de tu casa, la nevera de tu casa, es Dios. Es Él la causa final de esa provisión. Por eso, cada día, Señor, danos tu pan, que podamos vivir con esa confianza, con esa conciencia, con esa certeza que tú proveerás. Pidámosle a Él y aún en estos días donde hay incertidumbres, donde hay zozobra, volvamos a recordar que hay un Dios proveedor. Por eso aún en el Antiguo Testamento, recordando ahorita el carácter de Dios, recordábamos uno de sus nombres, uno de sus atributos. Él provee. Jehová Jiret. Ahí en el monte Moriah, cuando se llevaba a Isaac, presentarlo como ofrenda, ese día, Dios se manifestó a Abraham y desde aquel entonces dice que en ese se acuñó la frase, que en el monte de Dios hay provisión. Así, entonces nosotros también empecemos a entender que realmente el verdadero proveedor de nuestras vidas es Dios. Por eso inmediatamente el versículo 32, lo que pasa es que ya estudiamos el pasaje, pero volvamos a repetirlo. Inmediatamente después del versículo 32 que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué cosas tengo necesidad. Y como compartíamos el martes, Dios sabe y conoce que cada día tiene su propio afán. Por eso Él es quien nos cuida, quien nos abastece y quien nos sustenta en todo momento y en toda circunstancia. Otro elemento muy importante, perdona nuestras ofensas. Una provisión emocional. Nuestras relaciones interpersonales, qué importantes que son, ¿cierto? Perdona nuestras ofensas. En Mateo 18, el 21 al 34, y es muy importante aquí dejar claro esta práctica de confesar diariamente. Algunos piensan que es extrema, que es excesiva, pero qué bueno que cada día que usted pueda llegar a la presencia de Dios, lo primero que usted haga es descargue su corazón. Descargue su corazón. No deje que de alguna manera las faltas y la rebelión, que es lo que nosotros llamamos pecado contra Dios, se acumulen en su vida. Porque las escrituras nos enseñan que lamentablemente ese pecado ahí, esa acumulación, tarde o temprano, endurece tu corazón. Por eso dice por ahí el autor de Hebreos, que si oyéremos hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. Y finalmente, lo que concluye el autor es recordando que si nosotros dejamos, voy a llevarte al pasaje específicamente para que no lo dejemos en el aire, Hebreos 3, dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Hebreos 3, 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y entonces viene la exhortación a la que te quiero compartir. Versículo 2. Mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Y qué es un corazón duro? Pues sencillamente un corazón duro es un corazón incrédulo. Es un corazón que se resiste a creerle a Dios. Por eso, definitivamente, es importante que cada día nosotros podamos estar limpiando nuestro corazón, que cada día nosotros podamos estar limpiando realmente nuestra manera de pensar y entregándole a través de la confesión a Dios nuestras cargas, porque si eso se acumula, lamentablemente nos va a hacer el daño. Recordemos aún lo que dice el Salmo 32, un salmo que David, a causa de aquella falta tan famosa que cometió en aquel acto de adulterio con Betsabé, él decía que mientras cayó, se envejecieron sus huesos. Su verdor, ¿cierto? Se volvió en sequedad. Pero cuando él confesó, vino el alivio, vino el respiro. Por eso es muy importante
cada día tener este tiempo de comunión e incluir este tiempo de limpieza, este tiempo de transparencia, este tiempo de sanidad que es limpiar mi corazón, entregarle mis cargas. Tal vez tú no salgas inmediatamente liberado, pero qué bueno es poder expresárselas, decirle, Señor, pasó esto con mi cónyuge, pasó esto con mi hijo, pasó esto en mi trabajo, pasó esto con mi empresa, pasó esto con mis trabajadores, pasó esto con un compañero. Y de pronto en el momento, y no se te va a quitar, pero estás dejando tu carga, estás dejando tu rencilla, estás dejando tu rencor en las manos del Señor y pidiendo que te ayude a sanar y que eso no prospere en tu vida. Por eso en Mateo 18, el 21 al 34, aunque no lo vamos a leer todo, porque ya el tiempo nos está dejando, dice Mateo 18, el 21 al 34, Pedro, haciendo una pregunta muy importante, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice, no, te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y le invito para que lea usted ahí en su casa el resto de la historia, se la recuerdo. Es un hombre que tiene una deuda, digámoslo así, insalvable, una deuda que no hay cómo pagarla. Pero finalmente su acreedor lo perdona. Y cuando este hombre sale a la calle se encuentra un acreedor que le debe una nimiedad frente a lo que a él se le acaba de perdonar. Y lo que hace es proceder de manera contraria a como obraron con él. En vez de ser misericordioso y condonarla, ¿qué hizo? Tratar de cobrarla a la brava, coactivamente. Lamentablemente que esto llegó a oídos de aquel acreedor, quien lo hizo llamar nuevamente y lo midió con la vara que él estaba midiendo. Qué importante entonces entender esta parte, esta provisión emocional que Dios nos da diariamente, que es sanar, limpiar nuestro corazón, que de hecho está relacionado también con Él, no solo es emocional, sino espiritual. Pero hacemos énfasis en la parte emocional porque está ligada a nuestras relaciones interpersonales. Dice, perdóname como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso vale la pena entonces que tengamos en cuenta este punto también importante que es la provisión que encontramos en Dios, la capacidad, el poder a través del Espíritu Santo para poder nosotros perdonar y aliviar nuestras cargas en nuestras relaciones interpersonales diariamente. Y finalmente, viene el último elemento que es no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Qué importante esta provisión espiritual, la hemos llamado así, porque definitivamente siempre compartimos este mismo punto, ¿no? Nosotros no sabemos de cómo va a venir la tentación, de qué manera se va a vestir. Ahora, uno diría, no nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación, pero recordemos en Santiago 1:13 dice que cada uno de nosotros es tentado, sí, en su propia concupiscencia. Cada uno de nosotros es tentado por la codicia que hay en su cabeza, por sus pensamientos. Por eso esto se relaciona mucho con la petición anterior. Limpia tu mente, limpia tu corazón. Confiesa, saca lo que está pasando, saca esas cosas, esas ideas que van llegando a tu vida, esos pensamientos que inicialmente se ven muy ingenuos, pero que cada vez se van volviendo, van creciendo como una bola de nieve si tú no les pones el tate quieto o el freno, entregándoselos al Señor. Entonces, no nos dejes caer en tentación. Vamos a 1 Corintios 10, del 6 al 13. Pidámosle a Él que nos guarde, que nos cuide. Definitivamente es una petición que mientras más pasan los años en mi vida como hombre que conoce o establece o tiene una relación con Dios, cada vez me es más importante esta petición. Usted podría pensar que uno con los años, tal vez esta petición tenga menos importancia, pero le digo, tenga cuidado. Al contrario, entre más tiempo usted tiene relación con Dios, cada vez usted se va a dar cuenta que cada vez es más importante esta solicitud y esta petición. ¿Y quién tiene el poder de guardarnos? Él. 1 Corintios 10, del 6 al 13 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, es una frase muy exacta, a exhortarnos, que es para motivarnos, ¿cierto? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Por eso, muy importante este último punto, y yo le digo, cuídese, guárdese, no crea que es un punto que sobra, porque te aseguro que ninguno de los puntos de este modelo sobran. Es un modelo perfecto, es un modelo simple, es el ABC, es el A, E, I, O, U de la oración, pero en la medida en que tú lo apliques, en la medida en que tú lo ejerzas, que es la parte importante, que es parte de las dos afirmaciones que nos quedan pendientes para dentro de 8 días, o si Dios permite el martes, entonces podamos nosotros entender que realmente es menester partir de lo básico para llegar a lo más complejo. Dice por ahí una canción popular que se caerá todo el que intente correr si primero no ha aprendido a caminar. Por eso hay que empezar, hay que partir de lo básico, hay que partir específicamente de lo esencial, pero en la medida en que lo vamos ejerciendo, te vas a dar cuenta cómo vas a ir creciendo, cómo vas a ir madurando y sobre todo que vas a entender que este es un modelo que siempre se puede aplicar. Es un modelo que no pasa de moda, como hablamos en estos días acerca de la verdad. Este modelo siempre va a estar vigente y siempre va a contar con la capacidad de ilustrarnos, de enseñarnos y de poder realmente estimularnos a hacer y a cumplir el propósito para el cual Dios la estableció, que es tener una relación, establecer una relación especial con nuestro Dios. Entonces, no nos olvidemos en esta primera parte, cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, la primera afirmación que él hace de estas 3 afirmaciones que queremos estudiar es un modelo. Les dice, ustedes orarán así, o han de orar así, es en imperativo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Es un modelo, no es para repetirla de aquí continuamente, no es un modelo para entender mi filiación, para entender su carácter, para entender su soberanía, para corresponder ante esa soberanía con la sumisión que a mí me corresponde, para que no me quede duda que es ante él, ante el que yo tengo que ir a buscar mi provisión, ¿cierto? Material o física, mi provisión emocional y mi provisión espiritual. De ahí para adelante es orar siempre de la mano y de la dirección del Espíritu Santo, como veremos en su momento y podremos así aplicarlo. Bueno, por el día de hoy entonces vamos a dejar aquí en esta primera parte que nos deja suficientemente ilustrados, suficientemente enseñados, por decirlo así en este término, espero que no suene mal, pero que nos habilita para que nosotros empecemos a hacerlo. Por eso, lo que les decía el martes, estudiábamos cómo pudimos descubrir, ¿cierto?, que invocando el poder del cielo, invocando el poder del omnipotente, Moisés pudo ver la gloria de Dios e Israel pudo ver la victoria, ¿cierto? Pudo ver cómo Dios les dio la victoria frente a los amalecitas. No fue su capacidad, ellos hicieron lo que tenían que hacer, pero finalmente, ¿cierto? Fue gracias a esa convocación que hizo Moisés a través de la oración para que el poder de Dios se manifestara en esa batalla. Así entonces ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo oramos? ¿Cómo intercedemos? ¿Cómo nosotros vamos a practicar? ¿Cómo vamos a aprender nosotros a convocar ese poder para que cada día, de acuerdo a nuestras necesidades y cada día de acuerdo a nuestra realidad, podamos ver ese poder actuando y manifestándose? Aquí tenemos entonces el ABC. A través de este modelo hermoso,
a través de esta afirmación hermosa que hizo Jesús y que queda como una excelente lección para cada una de nuestras vidas. Vamos entonces, les invito para que oremos, para que le pidamos al Señor y que clamemos de acuerdo a nuestras necesidades y de hecho pongamos en práctica lo que hemos aprendido en este día. Bendito Dios, queremos darte muchas gracias por este tiempo hermoso que tú nos has regalado. Queremos darte gracias, Señor, porque tú realmente has dejado en tu misma palabra la lección básica para que nosotros aprendamos cómo podemos relacionarnos diariamente contigo. Tú no has dejado al azar este punto tan importante. Y eso también nos deja a nosotros una conclusión muy importante. La oración es fundamental. Si la oración no fuera importante y no fuera fundamental, no habría menester que tú nos hubieras dejado un modelo, una lección. Pero tan importante es que así tú mismo nos enseñaste este hermoso y poderoso modelo para que nosotros aprendamos a practicar la vida de oración. Estos tiempos ameritan, Señor, que nosotros lo practiquemos. A muchos les estás dando la oportunidad, al estar en sus casas, de poder practicar verdaderamente a través de este modelo, diariamente. Muchas veces la gente se queja de que no tiene tiempo para orar, pero han perdido de vista algo muy importante, y es que el que ora gana tiempo, no pierde. Y lamentablemente a veces pensamos que carecemos de tiempo para orar, y todo es falta de disposición, todo es falta de la actitud correcta, todo es falta de la comprensión adecuada de lo que la oración o Dios a través de la oración puede hacer en mi vida, puede hacer por mi vida y puede proveer a mi vida. Por eso, excelentemente, de manera excelente, decía uno de estos grandes teólogos de la antigüedad, que es a través de la oración que tú nos concederás todas las cosas que nosotros necesitamos. Por eso te pedimos de manera muy especial a ti, Espíritu de Dios, quien ha sido dispuesto como nuestro ayudador, quien te manifiestas en nuestra vida como quien nos asiste en todo momento, en toda circunstancia. Ayúdanos a poner en práctica esta palabra. Así exactamente, cuando Juan el Bautista predicaba en el Antiguo Testamento, luego de que él hacía su disertación, la gente le preguntaba, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Preguntaba el común de la gente. ¿Qué hacemos? Preguntaban los publicanos. ¿Qué hacemos? Preguntaban los soldados, Señor. Y entonces venía la lección. Asimismo, hoy tú nos estás enseñando qué hacer. Ahora nosotros tenemos la tarea de hacerlo. Queremos aprovechar esta práctica de la oración para pedirte de manera muy especial por estos días, para pedirte de manera muy especial por estas circunstancias mundiales, nacionales, departamentales y citadinas y aún familiares. Porque muchos se han visto abocados a estar en su casa y han descubierto que no es fácil, que aparentemente no era como ellos pensaban. Y gloria a Dios que has permitido que esto se dé para que descubramos que hay falencias en nuestras relaciones interpersonales, que hay huecos, que hay necesidades, que hay demandas, que hay situaciones por cubrir, que necesitamos medicina en nuestra vida, que no tenemos en este caso o en este aspecto como miembros de nuestro hogar ninguna asignación aprobada. Al contrario, hay muchas cosas que resolver. Necesitamos, Señor, aprender a interrelacionarnos con nuestros demás miembros familiares. Necesitamos aprender a tener coinonía, Señor, a verdaderamente poder disfrutar de su compañía y a edificarnos, aprender a disfrutar de esta realidad. Y cuando digo disfrutar no es porque no estemos trabajando, no estemos cumpliendo con lo que nos corresponde, pero todos en la casa al mismo tiempo
Eso es un desafío muy particular que hoy en día nos has puesto y que solo tú a través de la dirección de tu Santo Espíritu nos permite llevar a cabo adelante. ¿Qué hacer frente a esta realidad? Aquí está la lección. Ve ante tu Dios. Y si tienes la oportunidad, como nos decía Jesús, cierra, ve a uno de los cuartos, cierra tu puerta y clama ahí a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te atenderá y también te recompensará. Por eso yo te invito para que realmente seamos hacedores de esta lección. Los tiempos lo ameritan. Te aseguro que los tiempos lo ameritan. No sabemos todavía en qué finalmente va a terminar toda esta situación. Hace 20 días, si no estoy mal, empezó la primera persona contagiada en Colombia. Hoy somos casi 600, si no 600 personas. Solo tú sabes cómo será el desenlace de toda esta situación, oh Dios. Pero también entendemos, como tú nos enseñabas en Ezequiel 22:30, que tú estás buscando en aquel momento, Señor, de conflicto que vivía el pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Dice tu palabra por medio del profeta Ezequiel que tú estabas buscando quién se pusiera entre la calamidad que venía y tú para interceder por el pueblo. Y dice tu palabra que buscaste un hombre, uno, y no se halló uno. Por eso permite que este sea el tiempo y esta sea la hora para reivindicarnos. Cuando hablamos de hombre no nos referimos necesariamente al sexo, nos referimos al género, a la humanidad. No apareció quien intercediera. Pero ahora este es el tiempo de la reivindicación. Este es el tiempo de una nueva realidad de nuestra historia. Y por eso te pedimos de manera muy especial, Espíritu de Dios, que nos permita reivindicarnos como corresponde con tu ayuda, con tu suficiencia y tu poder. Esto no es un asunto del enardecimiento de mi alma. Esto no es un asunto simplemente de mi motivación humana, porque esas se secan como la flor del campo, Señor. Así como hoy suben, más tarde ya no están. Este es el tiempo de humillarnos ante ti, es el tiempo de ir ante tu presencia y pedirte de la mano del Espíritu Santo que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, porque hemos oído mucho y sabemos, entre comillas, mucho, pero es el tiempo de practicarla, es el tiempo de ponerla en ejercicio, es el tiempo en que el que sabe orar, pues ha de orar. El que sabe interceder, pues a interceder. El que sabe clamar, a clamar. El que sabe buscar a Dios, a buscarlo. Concretamente, eso es parte de la lección que estamos estudiando. Porque ¿qué ganamos con saberlo si no lo estamos haciendo? Por eso, muy especialmente hoy te pedimos, Señor, porque tú nos ayudes a reivindicarnos, porque el día que tú buscaste ese hombre, no en este tiempo, no en esta época, pero en algún lugar específico, Señor, no apareció. Pero que este sea el tiempo, Señor, que cuando tú preguntes si hay alguien que se pueda poner entre esta calamidad mundial y tú para interceder, para clamar, así como hizo Aarón el día que empezó, Señor, la catástrofe, inmediatamente, Señor, Moisés le dijo, toma el incensario y ponte entre los que han caído y los que están por caer. Y tú perdonaste, Señor. Y tú guardaste la mortandad, frenaste la mortandad, Señor. Permite que este sea el tiempo que cuando tú digas que estás buscando un hombre, Señor, se levanten las manos, se levanten los corazones, Señor, porque este es el tiempo de ver tu gloria y es el tiempo realmente de comprobar lo que hemos venido estudiando por tiempo, por días, por meses y por años en tu palabra. Es el tiempo de ver la gloria de Dios, tiempo de gloria, tiempo de misericordia, tiempo de gracia, Señor. La hora es ahora, el tiempo es hoy y arrancar e iniciar a hacerlo, Señor, es ya mismo. No hay que dar tregua. Por eso te pedimos especialmente, Espíritu de Dios, ayúdanos, que no sean nuestras emociones fluctuantes, que no sea el enardecimiento de mi emoción, Señor, transitoria, sino que sea el querer y el hacer, que dice Filipenses 2:13, que tú pondrás tanto el querer como el hacer, porque hay una necesidad, Señor.
porque hay un llamado, Espíritu Santo, porque el cielo nos está llamando, Señor. No solamente son nuestros dirigentes, no solamente, Señor, son nuestros alcaldes, no solamente son nuestros presidentes a través de los estados, Señor. El que nos está llamando eres tú. Y a quien tenemos y estamos llamados primeramente a atender en este momento, este llamado a interceder, es a ti, Señor. Y luego a todos los demás. Ese fue el orden que tú nos enseñaste. Y ahí se resume todo lo que hemos estudiado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A amarte a ti sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué quiero para mi casa? ¿Qué quiero para mi familia? ¿Qué quiero para mí? Eso es lo que tengo que pedir para la familia de la persona que vive enseguida. Eso es lo que tengo que pedir para la familia de la persona que vive al frente. Eso es lo que tengo que pedir por la familia de Cali. Eso es lo que tengo que pedir por las familias del Valle y por las familias de Colombia y por las familias del mundo. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mí, Señor? Ahí está la petición. Eso entonces es mi deseo, es mi clamor por los demás. Toma, Señor, nuestras vidas. Toma nuestros hogares. Toma nuestras familias. Despiértanos, despiértanos. Es el tiempo de despertar, Señor, a nivel mundial. Es el tiempo de volver a ti. Es el tiempo de ver a tu presencia. Como dice tu palabra en Joel, Señor, es tiempo de volvernos y ver que tú realmente te dueles de la disciplina. Tú te dueles de estas circunstancias, Señor. En tu voluntad permisiva, ellas suceden, no en dirección proporcional a que tú lo hagas, pero sí nosotros en alguna medida lo causamos. Algunos creen que estos patógenos han sido manipulados por el mismo ser humano, Señor. Querramos que así no sea, pero que si finalmente eso no es lo que ahorita nos corresponde, es hacer lo que tú nos estás enseñando. Tú nos enseñaste a hacerlo, Señor Jesús, y tú nos lo enseñaste muy bien. Ahora, Espíritu de Dios, permite que lo hagamos con tu ayuda, con tu suficiencia y con tu poder. Señor, muchas gracias por los hogares y las familias, muchas gracias por tu iglesia, muchas gracias por cada una de estas familias que hoy están conectadas. Yo te ruego que extiendas tu misericordia sobre sus vidas, que haga resplandecer tu rostro sobre sus vidas, que les bendigas y les concedas tu paz y les guardes de todo mal, Señor. Bendice, oh Dios, que tu provisión, Señor, los guarde y que los cuide y que bendigas lo que cada quien, Señor, a bien tenga en su corazón disponer para seguir extendiendo tu reino, seguir extendiendo tu conocimiento y seguir extendiendo realmente tu luz entre los reinos de la tierra, porque ese es el propósito finalmente de que se exprese y de que se exponga tu palabra, Señor, que tu luz llegue hasta lo último de la tierra. Por eso te pedimos especialmente, Espíritu de Dios, para que tú nos ayudes y para que bendigas, para que tú realmente permitas que todo lo que se disponga y se provea, Señor, sea de manera eficiente, usado en el reino, en el ministerio, en la obra, en tu casa y en tu iglesia. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias. Amén, amén y amén. Que la paz de Dios sea con tu vida, que la paz de Dios sea con tu casa, con tu familia, y que la paz de Dios sea con todo lo que Dios ha puesto bajo tu cuidado, bajo tu mayordomía y bajo tu administración. Feliz día, feliz noche, mil bendiciones y que pronto podamos reunirnos para abrazarnos directamente, como decía el apóstol Juan. Quiero, lo que hoy te digo aquí, quiero decírtelo cara a cara, en los mejores términos y disfrutando de presencia y disfrutando realmente de tu compañía. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, les queremos de todo corazón y les extrañamos.